específicamente en el área o la materia. Actualmente desempeño funciones en lo que es la administración tributaria ya un lapso aproximado de 7 años. Y muy agradecido con el licenciado Edwin Cuba, que es el actual director de la carrera, que nos ha invitado precisamente para el tema que hemos preparado para el día de hoy, es el registro de compras y ventas IVA, que está relacionado netamente a lo que es la aplicación de lo que es el CIAT como tal. Damos inicio al mismo. Ya, muy bien. Primero quiero aclarar un punto. Esto del registro de compras y ventas IVA tiene su parte histórica. No es que nace de la noche a la mañana. Actualmente se llama registro de compras y ventas IVA y anteriormente se denominaba libro de compras y ventas IVA. Incluso esto nació en la gestión 2010 con el uso del aplicativo DaVinci, que es un aplicativo ya muy antiguo. Posteriormente pasó a lo que es el Facilito, tal vez muchos recuerdan, y posterior al mismo, bueno, el licenciado Cuba está saludando, muchas gracias, Lick. Y posteriormente nace lo que es el registro de compras y ventas IVA. Esto viene con la implementación del sistema de facturación en línea que se publicó mediante resolución, la resolución número 11 de la gestión 2021. ¿Qué quiere decir? Que a partir de diciembre de 2021 ingresó lo que es la facturación en línea e ingresó juntamente con este tema que es el registro de compras y ventas IVA, ya que como su mismo nombre lo dice, este nos ayuda a determinar el crédito y débito fiscal que vamos a utilizar en operaciones tributarias para la declaración y pago del impuesto. En ese sentido vamos leyendo un poco de lo que es el detalle. Es el registro de compras y ventas IVA. Básicamente este registro resguarda la información de todos los documentos fiscales, debe registrarse y confirmarse de manera íntegra y va a estar disponible siempre en la página web del SIN. Anteriormente lo que les comentaba era mediante un aplicativo. Actualmente no, es en línea y se ve a través de la página de impuestos vía conexión a internet. ¿Qué es lo que básicamente registra el registro de compras-ventas? Vamos a registrar lo que son facturas de compras, facturas de ventas y también nos habla de documentos fiscales. Cuando hablamos de documentos fiscales, hablamos, por ejemplo, de las pólizas de importación, estamos hablando de los billetes electrónicos que nos otorgan cuando realizamos un vuelo, al billete electrónico. Ahora vemos también el tema de otro documento fiscal, las pólizas, la DUI y la DIM, lo que es el billete electrónico y también otro tipo de datos como la nota de crédito débito, que son documentos fiscales no considerados como factura, pero documentos fiscales. Y al ser documentos fiscales, pues de igual forma tienen un efecto en lo que es el crédito fiscal. Entonces, en acá vamos a ir registrando lo que son las ventas que podamos realizar como entidad y también vamos a ir registrando las compras como tal. Un punto que aclara la misma normativa es que como hoy en día las facturas ya son en línea, entonces van a existir algunas facturas que no va a haber la necesidad de registrarlas porque van a estar bajo una modalidad en línea, ya va a aparecer directamente registrada, entonces esas facturas nosotros las confirmamos. Pero aún existen lo que son las facturas manuales. Estas manuales que básicamente no van a aparecer registradas automáticamente porque no son emitidas bajo una modalidad en línea, entonces estas las registramos y en cambio lo que son las facturas en línea las debemos confirmar. Dentro de la norma como tal establece quiénes están obligados a enviar este registro de compras y ventas IVA. Y básicamente es más del 80% del padrón. ¿En qué sentido? En que van a ser todos los contribuyentes alcanzados por el IVA, es lo que nos dice la diapositiva, y dentro de esta pues encontramos a lo que son empresas unipersonales que pertenecen a una sola persona o aquellas constituidas en sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etcétera. Todos aquellos que en algún momento emitan facturas, básicamente van a registrar este registro de compras y ventas. No obstante, en eso la norma no se cierra. La norma establece también que las entidades públicas, y aquí estamos hablando de alcaldías, ministerios, la vicepresidencia, estamos hablando de entidades descentralizadas, centralizadas o impuestos nacionales, la aduana nacional, ellos también envían su registro de compras y ventas, porque las entidades como tal van realizando compras
estas compras deben ir registradas en lo que es el registro de compras y así también van a ir registrando las ventas. Obviamente las entidades públicas en su gran mayoría no emiten la factura como tal porque como entidad pública no tiene ese alcance. Sí, la ley de creación de cada entidad pública establece un servicio de bienestar a la sociedad, pero acá también encontramos las empresas públicas y aquí es donde hay que separar, ¿no?, el tema de entidad pública de empresa pública. Por ejemplo, EMAPA y Mi Teleférico son empresas públicas, pero las entidades como tal, como Aduana Nacional, Impuestos Nacionales, son entidades como tal que no emiten factura. En ese sentido, envían el registro de compras y ventas entidades públicas, ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y también las universidades como tal. La misma UPEA como tal envía de forma mensual su registro de compras. Ellos también emiten lo que son las facturas de ventas hoy en día por el tema de posgrado, ¿no?, maestrías, diplomados, etcétera. Entonces, la misma UPEA envía lo que son sus compras y sus ventas de forma mensual. Y aquí va a tener la misma dinámica. Las que son en línea, pues simplemente se confirman, facturas en línea, y las que son facturas manuales las van typeando. Algo también que establece la misma norma como tal, y está remarcado en color amarillo, dice que los contribuyentes que emitan documentos fiscales en línea no están obligados a realizar el registro de ventas. Entonces, como este registro de compras-ventas nació en diciembre de 2021, efectivamente van a existir entidades que ya emitan facturas en línea. Entonces, apenas emitamos una factura en línea, esta por defecto aparece registrada ya en nuestro registro de ventas. En ese sentido, pues son muchos los casos que se van viendo en distintos tipos de entidades como tal, ¿no? Vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco de las generalidades de este registro de compras y ventas. Existen entidades que en un mes no van a tener ni compras ni ventas, pero la obligatoriedad permanece. La obligatoriedad de informar, aunque sea sin movimiento, este registro de compras y ventas permanece en el mismo. En ese sentido, se debe enviar hasta el 9 de cada mes de forma mensual. Otro punto que nos aclara es que las rectificatorias anteriores a diciembre de 2021 se realizan en el RCB. Les he comentado en un inicio, ¿no? Esto ha nacido en 2010 con el uso del DaVinci. Y luego pasó a ser el Facilito en la gestión 2016 y del 2016 estuvo vigente el Facilito exactamente hasta noviembre de 2021. Y en diciembre de 2021 nace este registro de compras-ventas. Pero en acá viene lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener que modificar alguna información errónea que hemos enviado, pero voy a rectificar antes de la vigencia, antes de diciembre de 2021. En ese sentido, pues la misma norma establece que debo rectificar, pero utilizando no el Facilito anterior, sino debo hacerlo en el actual registro de compras y ventas. Esto porque la norma ya prevé este tipo de situaciones y toda la información que en algún momento se ha cargado en estos anteriores aplicativos ha ido migrando a la base de datos actual, donde ya se puede rectificar incluso de periodos anteriores. Todos los registros deben realizarse en moneda nacional y eso es, bueno, de hecho, no es la moneda de curso en territorio boliviano, que es el boliviano. Todas las facturas que emitan como tal van a ser siempre en bolivianos. Ahora, muchos dirán, ¿qué sucede con las facturas de exportación, la factura comercial de exportación? Si revisamos la factura comercial de exportación, tiene la evaluación también en bolivianos. Si bien existe un tipo de cambio y la cantidad de dólares reflejada en una factura de exportación, la misma está evaluada en bolivianos en la parte literal como tal. Entonces, todos los registros que vayamos a hacer al RCB van a ser en moneda nacional. Este registro de compras y ventas no requiere impresión, foliación ni estar notariado. Y esto es como era anteriormente, ¿no? Antes no existía lo que es el envío mediante sistema, no era en línea, entonces lo hacíamos mediante un aplicativo y esto hacía que tengamos que imprimir el registro de compras-ventas y lo hacían un proceso de una foliación de forma semestral, incluso era notariado, ya que este sirve para respaldarse en cualquier proceso de fiscalización donde pueda existir una posible depuración de facturas. Anteriormente se imprimía y se foliaba. Hoy en día, como todo es en línea, ya no se necesita que esté impreso este registro de compras-ventas y pues básicamente todo está en el sistema como tal. Vamos a ver el plazo de envío. Los registros de compras y ventas IVA
se envían de forma mensual y se deben enviar hasta el 9 de cada mes. ¿Qué quiero decir? Que yo soy una empresa, estoy dedicado a la comercialización de material de escritorio, por ejemplo, o puedo ser una empresa de servicios profesionales, soy auditor, tengo mi consultora por ahí. Entonces debemos enviar información hasta el 9 de cada mes. ¿Qué quiere decir? Las compras de enero, por ejemplo, compras y ventas de enero, tenemos que enviar esa información hasta el 9 de febrero. Y en el caso de que el día 9 justamente pueda caer en un día que no es hábil como sábado, domingo o feriado, directamente se traslada hasta el día siguiente hábil. En acá la Administración Tributaria tiene una conceptualización muy distinta a lo que es la Ley General del Trabajo. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo toma que el día sábado es día hábil porque se trabaja, muchas entidades trabajan, ¿no? Pero la Administración Tributaria no trabaja en sábados ni en domingos, entonces considera días hábiles de lunes a viernes. Y esto está en la misma ley 2492, el artículo 4, que establece qué días son considerados hábiles para la determinación. En ese sentido, cuando hablamos en materia tributaria, no tomamos en cuenta ni sábados, ni domingos, ni feriados. Si el vencimiento cae en uno de estos días, se traslada hasta el día siguiente hábil. Eso es lo que aclara y muestra, ¿no? La misma diapositiva. El envío del registro de compras y ventas de octubre se puede enviar hasta el 9 de noviembre, en este ejemplo, o el mismo que les he mencionado de enero, ¿no? Que lo vamos a enviar hasta lo que es el 9 de febrero. Como hemos tomado en cuenta que aún siguen existiendo lo que son las facturas manuales o las facturas en modalidades físicas como tal, o sea que se tienen que typear, registrar, muchas veces vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, porque muchas veces la factura tiene tantos datos en el código de autorización, que es alfanumérico, y en algún momento llegamos a voltear datos, por ejemplo, convertimos un 6 en 9 o viceversa. Entonces, la norma prevé que podemos modificar ese envío de las compras y ventas que lo hemos realizado. Pero ¿cómo podemos modificar? Tenemos un plazo y el plazo es al vencimiento acorde al último dígito del NIT. Si bien enviamos un registro de compras y ventas hasta el 9 de cada mes, aparte del registro de compras-ventas, tenemos la obligación de declarar el formulario 200 correspondiente al IVA y el formulario 400 correspondiente al IT, el impuesto a las transacciones, lo que hemos ido viendo, ¿no? En primer año, segundo año, como tal, de memoria. Entonces, estos tienen un vencimiento acorde al último dígito del NIT. Y básicamente es como se muestra en la imagen. Si mi NIT termina en 0, hasta el 13 de cada mes envío mi formulario 200-400. Si mi NIT termina en 7, hasta el 20 de cada mes. Entonces, en el aspecto del registro de compras y ventas IVA, tenemos hasta esa fecha para poder rectificar. Podemos enviar hasta el 9 el registro de compras-ventas y podemos rectificar hasta el vencimiento acorde al último dígito del NIT. Si mi NIT termina en 7, hasta el 9 yo enviaré mi registro de compras-ventas. Pero he determinado que existen errores, puedo rectificarlo, modificarlo hasta el 20 si mi NIT termina en 7. Entonces, la norma prevé que podamos equivocarnos en estas opciones y nos da un cierto plazo para rectificar. Ahora, ¿qué pasa si rectificamos fuera de plazo? Lamentablemente nos van a aplicar una multa. La multa es de 50 UFBs para empresas unipersonales y 100 UFBs para empresas jurídicas. 50 UFBs es al día de hoy bolivianos 124. Entonces hay que tomar en cuenta que este registro de compras-ventas, si bien muchos no he podido notar que no lo hemos visto en el tema de la formación, pero ya cuando estamos ejerciendo la profesión, pues es un tema de cada día. El vencimiento al 9 de cada mes pasa, la verdad que muy rápido, y muchas veces cometemos el error de no declarar en plazo o rectificar fuera de plazo. Entonces hay que tener en cuenta mucho cuidado, ya que esta obligación tributaria es una de las que actualmente estás recaudando más. Es por el tema de que muchos se olvidan el día 9, o también puede ser un motivo de incurrir en errores del sistema. Efectos de la rectificación. Cuando hablamos del registro de compras y ventas, estamos hablando que podemos rectificar, pero aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Si bien en un formulario 200 tenemos la opción de compras y de ventas, en el registro de compras y ventas es lo mismo, tenemos opciones de compras y de ventas, pero ¿qué pasa si yo rectifico incrementando las compras? Muchos saben, los que están en el curso,
los que sobre todo ya han pasado segundo, tercer año, cuarto año o están en quinto año, que cuando nosotros compramos nos emiten la factura, genera un crédito fiscal, es un derecho para nosotros. Y cuando nosotros vendemos, generamos un débito fiscal, que es un impuesto a declararse y pagarse. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a rectificar y voy a incrementar más compras que las que he declarado? Esa es una rectificación a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque va a generar crédito fiscal en demasía. Y cuando se da este caso, que generamos crédito fiscal, generamos una apropiación que nos manda a un proyecto de rectificatoria, que quiere decir que tienes que realizar un trámite en la administración tributaria para que te aprueben el mismo mediante resolución administrativa. Es un tema complejo porque pasa por fiscalización y te revisan todas esas compras que has rectificado y has aumentado. Y una vez que el fiscalizador le da el visto bueno, proceden a la elaboración de la resolución administrativa de aceptación para que puedas apropiarte del crédito fiscal. Por eso es muy importante que ustedes puedan ver la importancia de este registro de compras-ventas y los efectos que puede causar, porque al hacer un mal registro tenemos plazos para modificarlo y si lo modificamos fuera de plazo estamos con multa. Tenemos un plazo que es hasta el 9 de cada mes para enviarlo. Si lo enviamos el día 10 tenemos también otra multa. Entonces, en la mayoría de los casos se ha podido determinar que cuando ha nacido este registro de compras-ventas, porque es nuevo desde diciembre de 2021, hasta el día de hoy es el que más inconvenientes les ha traído a muchos de los contribuyentes porque no han podido acostumbrarse al manejo del mismo CIAT. Las modificaciones del RCB deben realizarse antes de la rectificatoria de la declaración jurada a favor del fisco, lo que les decía, ¿no? Si vamos a modificar es hasta el vencimiento acorde al último dígito del NIC o el vencimiento del formulario 200. Si los rectificamos posterior, pues aplica multa. El registro de compras y ventas tiene distintos acápites. Va a tener una opción que netamente nos habla de lo que son compras, vamos a registrar puras compras. Va a tener otro comando que habla de las ventas. Entonces, cuando existe este comando que habla de ventas, y lo vamos a ver ahora, vamos a ingresar al aplicativo, esta tiene subdivisiones, tiene más comandos porque tiene que adecuarse este registro de compras-ventas a la realidad de todos los contribuyentes como tal. Por ejemplo, va a existir un libro solamente de ventas, pero que hable de venta de combustible. Esto debido a que las entidades como tal, que son estaciones de servicio, realizan la venta de este producto y ellos tienen que tener un libro específico donde tenga datos, por ejemplo, de la placa, si se ha vendido en bidón o no se ha vendido en bidón o en algún otro recipiente como tal. Esa información necesita la administración tributaria para determinar obligaciones o responsabilidades. Existe un libro de ventas solamente que habla de facturas prevaloradas. ¿Cuáles son las facturas prevaloradas? Son estas tarjetas de telefonía como tal, las que conocemos habitualmente. Son son facturas prevaloradas porque tienen el precio preimpreso y directamente los datos de la emisión de la factura. No es como una factura manual donde ponen nuestro apellido, ponen nuestro carnet o NIC. En acá directamente viene el precio preimpreso. Entonces, estas facturas se deben registrar en prevaloradas. Prevaloradas telecomunicaciones, las entidades como tal, como es Entel o Tigo, Viva, ellos directamente no pueden registrar, porque imagínense, estos talones, ellos los sacan por millones. Entonces, ellos no pueden pasarse registrando, typeando todo un día, simplemente registrar estas facturas, porque ellos lo hacen por millones. Entonces se les da una posibilidad a estos donde en una sola fila puedan registrar que se ha facturado desde la factura 1 hasta la 10.000, por ejemplo. Entonces se utiliza este libro de ventas prevaloradas telecomunicaciones. Y hay una opción que habla de reintegros. El libro de ventas tiene un comando que hace referencia a reintegros. Y esto, bueno, les explico rápido. Cuando hablamos de un reintegro, estamos hablando de una donación. Entonces, les hago un ejemplo. Pónganse que yo como entidad, como empresa, compré un equipo de computación, lo he comprado, me han facturado, me he apropiado de un crédito fiscal. Entonces, ese crédito fiscal me sirvió en su momento para descargar el formulario 200-400. Entonces, cuando este equipo de computación yo lo regalo, lo estoy donando a cualquier entidad como tal, la norma establece que ese crédito que yo me he apropiado en su momento lo tengo que devolver.
y al devolverlo se convierte en débito fiscal, porque yo he generado crédito al comprar, pero cuando lo he regalado tengo que devolver ese crédito fiscal, y se devuelve en débito fiscal, y aquí viene la denominación de reintegros, porque vamos a reintegrar, vamos a devolver ese crédito fiscal que nos hemos apropiado. Tú puedes regalarle lo que tú quieras, ¿no? Le has regalado, pero el impuesto no se regala, el impuesto se queda con la administración tributaria, ya que el IVA es un impuesto indirecto y siempre va a recaer sobre el consumidor final. Actualmente, dentro del CIAT, ya que muestra estos comandos, establece lo que es las notas de crédito débito. Esto se aplica en devoluciones, cuando tenemos devoluciones de productos o rescisión de contratos de servicio. Tenemos notas de conciliación. Actualmente esto es nuevo, de igual forma nació en diciembre de 2021, donde, por ejemplo, empresas de transporte facturan por toda la gestión, pero al final llegan a conciliar, entonces van a determinar si se han cumplido todas las rutas, no se han cumplido todas las rutas, pues se puede conciliar en tema de declaraciones de impuesto. Existe un comando para facturas extraviadas y otro para facturas inutilizadas, que lo vamos a ir viendo. Bueno, eso era la parte teórica. Hasta aquí quiero que entiendan un caso y voy a hacer énfasis en esto. Las empresas unipersonales y jurídicas constituidas en sociedad, de manera mensual tienen 3 obligaciones que son habituales. Una es el formulario 200 del IVA, la segunda es el formulario 400 del ITEM, y asimismo envían el registro de compras y ventas IVA hasta el 9 de cada mes. Entonces, aquellos que ya hemos salido un poco al tema de la profesión, al tema laboral, es sagrado que en cada mes nosotros realicemos esas declaraciones. Por esas declaraciones nos van a pagar directamente, porque vamos a enviar el registro de compras-ventas, declarar el formulario 200 y declarar el formulario 400. Entonces, esas son obligaciones mensuales. Luego vendrá ya la obligación anual del IUE, donde nosotros como contadores procedemos a elaborar los estados financieros y lo enviamos a la Administración Tributaria de Impuestos en el formulario 605, que también se hace por el aplicativo CIAT Contribuyentes. Entonces, este punto es importante debido a que el registro de compras y ventas IVA pues tiene vital importancia en la determinación de los impuestos, ya que cuando hacemos el registro de compras y ventas, lo que hace es que el formulario 200 ya aparezca llenado. El formulario 200 ya aparece llenado, ya no es como antes donde nosotros teníamos que estar transcribiendo en el formulario 200 y demás. Ahora no, ahora el registro de compras y ventas lo consolidamos y el formulario 200 ya aparece llenado en el mismo. Entonces veamos un poco de la aplicación. Voy a dejar de compartir, voy a compartir pantalla completa. Dejo de compartir un segundo y vuelvo a compartir, por favor. Ya. Primero, básicamente, nosotros tenemos que ingresar a la página de impuestos. Ingresamos con www.impuestos.gov.bo. Entonces, esta es la página principal de impuestos, donde tenemos bastante información. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es para que ustedes vayan viendo en esta parte donde dice textos y videos informativos tributarios. Hoy en día la administración tributaria pone bastante información con respecto a todos los aplicativos, facturación en línea, normativa, compendios y demás. Y hay una opción específica que dice registro de compras y ventas. Entonces, cuando ingresamos al registro de compras y ventas, aparte de tener textos informativos, tenemos las plantillas en Excel y tenemos los tutoriales como tal, que pueden ser de mucha ayuda para que pueda servirnos en el envío de este registro de compras y ventas, que hemos dicho que se envía hasta el 9 de cada mes. Entonces, ya con esa información que podamos conseguir, vuelvo a ingresar a la página principal. En la página principal nos van a mostrar los 10 iconos en forma de círculos de color blanco. Vamos a escoger el segundo, el que dice CIAT en línea. Y dentro de CIAT en línea hay 2 opciones, donde dice servicio al contribuyente y la otra dice servicio al ciudadano. En estas opciones del portal, del padrón, básicamente hacemos las declaraciones juradas, enviamos el registro de compras-ventas, incluso facturamos porque está la opción de facturación portal web.
Entonces, para este caso, simplemente vamos a irnos en la opción que está en letras de color azul al lado izquierdo, a registro de compras-ventas. Cuando vamos al registro de compras-ventas, el sistema como tal ya nos pide que pongamos nuestros datos. Estos datos son el NIT, usuario y contraseña, que nos otorga la administración tributaria cuando nosotros aperturamos un NIT. Cuando aperturamos un NIT, generamos ya la obligación tributaria del formulario 200-400 y este es el registro de compras-ventas, y para eso nos dan accesos tras la apertura del NIT para que nosotros podamos ingresar. En este caso vamos a anotar el dato del NIT, el usuario, la contraseña y digitamos el texto CAPTCHA. Iniciamos sesión, y cuando iniciamos sesión, esta es la opción del registro de compras-ventas. En la parte superior está un menú principal donde nos habla de lo que son las compras y nos habla de lo que son las ventas. En estas opciones que son compras y ventas, yo voy a ir registrando, typeando mis compras y mis ventas. Vamos bajando un poco más abajo, por ejemplo, está la opción de consolidación. Cuando yo ya tenga listo mi compra y mi venta, voy a ir a consolidación, donde me va a generar una constancia. Si quiero consultar periodos anteriores, se habilita esta opción que dice consultas. Y si quiero rectificar el registro de compras-ventas, tenemos esta opción de rectificación de DDC. Vamos a ver primero un caso sencillo. Si recuerdan, en la diapositiva les hemos indicado que existe la obligación, aunque sea de consolidar sin movimiento. Entonces, yo quiero consolidar sin movimiento, no he tenido ninguna compra, ninguna venta, directamente me voy a consolidación y puedo escoger consolidación sin movimiento. Cuando escojo consolidación sin movimiento, escojo el mes y el año, vamos a suponer que es enero, y lo consolidamos sin movimiento. ¿Está seguro de consolidar sin movimiento? Me consulta sí. Entonces, básicamente por esta pequeña operación que hemos hecho, ya hemos enviado el registro de compras-ventas y aquí me muestra una constancia de presentación. Esta constancia de presentación me va a mostrar las ventas, las compras y las distintas opciones que tiene cada una de estas. Entonces, ese es el primer caso, un ejemplo donde tenemos cero movimiento en compras y en ventas, pero ya hemos generado esta obligación, ya lo hemos enviado. Por eso dice constancia número 1 de registro de compras y ventas. Lo cerramos. Ahora, vamos a registrar, por ejemplo, una compra. Me voy a registro de compras. Siempre debo fijarme en el mes y el año. Entonces pongo enero de 2024, buscar. Y es así que me muestra la opción de registro. Cuando he dado clic en buscar, está la opción que dice nuevo registro. Entonces, cuando yo doy clic en esta opción que dice nuevo registro, lo único que debo hacer es typear simplemente datos. Por ejemplo, voy a registrar esta factura prevalorada que tengo. Entonces, lo único que hago es copiar los datos. Me está preguntando el NIT del proveedor, de la persona que está vendiendo. Entonces, simplemente voy typeando. Me pide el código de autorización, que eso está en la factura. Voy registrando el código de autorización. Me pide el número de la factura, que siempre lo tienen las facturas preimpresos. Me pide el dato de una DUI o una DIM. En el caso de pólizas, nosotros anotaremos esta opción, pero acá no es una póliza, es una factura. Me pide fecha de la factura. Vamos a poner que era 31 de enero. De cuánto era el total de la compra, bolivianos 10, y simplemente llenamos eso. Porque si la factura tuviese datos, por ejemplo, si vemos en lo que es el monitor, aparte del importe total de la compra, si la factura tuviese IC, el impuesto al consumo específico, los registraríamos en esta opción. Mi ejemplo no tiene. Si mi factura tuviese el importe del IEHD, que es el impuesto especial a los hidrocarburos, yo registraría en esta opción. Si mi factura tuviese una denominación del IPJ, impuesto a la participación al juego, pondría en esta opción. Si tiene tasas, por ejemplo, cuando registramos una factura de luz, siempre tiene tasa de alumbrado de aseo, registraríamos en esta opción. Otros no sujeto a crédito fiscal. Esto se ve en las facturas que son de combustible, donde solo el 30%, el 70% es válido para el crédito fiscal y el 30% no.
Importes exentos cuando la factura pueda ser de exportación. Importe de compras grabadas con tasa cero. Aquí vemos venta de libros y transporte internacional. Entonces, simplemente es ir copiando nada más. Cuando yo doy clic en adicional, me está lanzando una observación. Por ejemplo, miren, me dice que me he equivocado al registrar el código de autorización. Entonces, lo voy revisando simplemente. 122, CAF 4. Aquí me ha faltado una F. Y si se fijan, el mismo sistema te avisa, te dice qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Dice que la compra se ha registrado exitosamente. Y si nos fijamos en la parte inferior, aquí en la parte de abajo, ya está registrada esa compra. Ya se registró. Entonces, en el caso de que tuviésemos más compras, simplemente lo iríamos registrando una a una. Y si ya no tuviese más compras, lo único que hago es irme a la opción de consolidación. Esta vez escojo consolidación, ya no sin movimiento, pongo enero, lo verifico y ya me está diciendo que tengo una compra de bolivianos 10. Consolido el periodo y me va a mostrar mi constancia de presentación. Y miren en mi constancia, esa factura que es registrado ya se muestra acá, como importe total de la compra. Entonces, esa es la forma que utilizamos para lo que es el registro de compras y ventas IVA. Si han podido ver, es sencillo, pero tiene sus aplicaciones, ¿no? Debemos respetar sobre todo los periodos. Vamos a hacer un ejemplo de importar de forma masiva. Ustedes han visto que hemos encontrado archivos Excel para la importación y aquí es donde me permito abrir archivos. Se les va a pasar todo este material. Por ejemplo, vamos a ver esto. Primero les mostraré en archivo Excel. Muchas empresas como tal ya van a tener así sus compras. Y muchas veces cuando nos contratan a nosotros como auxiliares, lo primero que vamos a hacer es ir typeando todas estas. Sea que trabajes en institución pública o privada, lo primero que hacemos como el buen auxiliar contable es que nos dan las facturas y nosotros vamos typeando lo que son nuestras compras. Entonces, esta plantilla en Excel básicamente es el de compras. ¿Y dónde saco yo esta plantilla de Excel? Entonces, eso de igual forma está en la página de impuestos. Cuando yo voy a la página principal, voy a volver a la página principal. Si recuerdan, vamos a recordar, les he dicho que podemos ingresar a textos y videos informativos tributarios. Ahí está el registro de compras y ventas y plantillas en Excel. Y aquí yo puedo descargar la plantilla de compras, por ejemplo. Le doy clic y se descarga automáticamente. Y cuando se descarga esta opción, lo único que hago es abrir con doble clic. Entonces ya la administración tributaria me da estas herramientas como tal. Me da estas herramientas para que nosotros podamos identificar todos los procesos que hubiésemos ido realizando. Una vez que damos doble clic, aquí está, ya se ha abierto. Entonces, miren, la administración tributaria ya nos da la plantilla como tal. Incluso nos dice qué debemos llenar en cada una de estas columnas. En compras nos dice qué vamos a llenar en cada una de estas columnas. Y cuando queramos hacer el proceso de importación, lo que haríamos es directamente eliminar esta fila que hace referencia. Miren, está con un letrero de color amarillo. Dice, previo al cargado de su archivo en el sistema, debe eliminar esta fila. Entonces, cuando yo quiera cargarlo, voy a eliminar esta fila y solo me tiene que quedar así. Entonces, lo único que he hecho acá, como ya tengo la plantilla, me pide el número, no hay problema en el número. En especificación, este dato es importante. Especificación se va a utilizar, 1 para lo que es compras y número 2 para lo que es ventas en cada una de las filas. NID del proveedor es obviamente el NID de la entidad que hemos registrado, en este caso es Entel. Nombre o razón social, estamos hablando de Entel o Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Código de autorización que lo vamos copiando de cada factura. Número de factura se va copiando de cada factura. Número de DUI o DIN. Cuando tengamos pólizas de importación, vamos a registrarlo en esta columna de número de DUI o DIN.
Fecha de factura, la fecha en que nos han emitido la factura como tal. Importe total de la compra, pues es lo que refleja nuestra compra. Importe IC, ya les había dicho, ¿no? Si tiene impuesto al consumo específico, se anotará IHD y PJ tasas cuando sea factura de luz. Otros no sujeto a crédito fiscal, importes exentos, importes grabados con tasa cero. Cuando compramos un libro, la factura nos han emitido con tasa cero. Y lo que tiene este archivo Excel es que ya está parametrizado con fórmulas. ¿Qué quiere decir? Solamente vamos a poner el importe total de la compra y por defecto este me va a sacar el 13% correspondiente al crédito fiscal. Entonces este es un archivo ya armado básicamente. Existe una columna que hace referencia a tipo de compra y en todos los casos solamente ONGs o entidades públicas van a utilizar otro código, pero en la mayoría de los casos donde vamos a trabajar siempre va a ser el 1, que quiere decir interno actividades grabadas. Entonces lo único que van haciendo auxiliares, contadores, es typear simplemente esto. Van typeando y registrando. Entonces cuando ya tienen el registro realizado, vamos a ver un ejemplo de importación. Por ejemplo, yo me he elaborado mi archivo Excel, he registrado mi compra y mi venta. Entonces, en acá voy a hacer un ejemplo de importación de compras. Hay una opción al costado superior izquierdo que dice registro de compras y ahí abajito dice importación masivo o registro masivo. Cuando es registro masivo, yo puedo importar un archivo Excel. Se puede importar archivos Excel desde 20,000 registros como tal. Entonces, cuando yo me voy a registro masivo, pongo el mes, el año, y aquí dice la opción importar archivo. Cuando doy clic en importar archivo, me va a permitir buscar la compra como tal. Esta es la carpeta, yo me busco para importar, y se queda cargado de esta forma. Debo dar clic en la opción que dice procesar, y cuando ya queda en proceso, se queda de esta forma en proceso, voy a dar clic en actualizar. Y ahí ya me dice registrado o registrado parcialmente. Voy a ver mi archivo de errores, porque este SIAT como tal, lo bueno es que te muestra incluso los errores que podríamos haber cometido. Aquí lo vamos a ver. En aquí, por ejemplo, dice que la factura 1 o la fila 1 ya se encuentra registrada. Sí, ya se encuentra registrada, porque si se acuerdan, lo que hemos hecho ha sido registrar, typear manualmente. Entonces, me filtra la información, no me va a repetir. Ven a comer. Y una vez que ya está registrado parcialmente, yo he identificado que ya he registrado una factura, me voy a compras, voy a poner el mes y el año, buscar, y me van a aparecer todas las compras que yo he importado. Entonces la aplicación del SIAT ya básicamente tiene todos esos procesos. Y cuando ya esté todo listo, lo único que hago es irme a consolidación, y en consolidación pongo el mes y el año, donde ya me dice, tengo 30 registros por bolivianos 300, desea confirmar, pongo sí. Entonces ya me muestra mi constancia de presentación con lo que son las compras que hubiese registrado. Y ventas de igual forma, simplemente voy typeando. Entonces, ¿qué incidencia vamos a encontrar en acá? Por ejemplo, una vez que hacemos esto, el formulario 200 ya va a aparecer prellenado. Entonces, justamente tengo un formulario 200 y lo único que haría el SIAT, esto lo vamos a usar porque esto es de otro curso, otros ejemplos, son formularios ya en Excel parametrizados, ¿no? Por ejemplo, yo solamente he registrado compras, entonces esas compras van a aparecer registradas acá. 300 bolivianos en compras va a aparecer registrado de esa forma cuando yo tenga el formulario 200. Y en el formulario 400, donde solamente se registran las ventas, en este ejemplo no hemos tenido ninguna venta, pues este irá en 0. Entonces todos estos formularios ya aparecen registrados, prellenados en lo que es el SIAT. Eso es lo que les quería mostrar en esta primera instancia, la importancia del registro de compras-ventas. Esta constancia es la que me sirve para respaldar en cualquier proceso que yo haya podido tener. Entonces, han pasado ya 48 minutos del curso. A ver, vamos a mostrarles un poco más en ejemplos ya de la diapositiva.
Ya hemos visto esta parte, hemos ingresado. Se les va a pasar también todo este material para que